de esta mañana es la fe de los últimos tiempos. Muchas veces en este tiempo necesitamos la fe más que nunca porque una de las cosas que Oseas dice es que el mundo va a ser sacudido y estamos viendo que el mundo ha sido sacudido en este momento, que las finanzas han sido sacudidas, ah, que los países han sido sacudidas, las dos potencias han sido sacudidas, la educación ha sido sacudida. Todo ha sido sacudido, así como lo dijo Oseas, eh, que dijo que toda la tierra va a ser sacudida. Y eso es una de las cosas cuando vemos las cosas que estamos pasando eh, y por dónde estamos atravesando. A veces van a venir esas dudas, ¿por qué ha muerto tanta gente? ¿Por qué hemos visto esto? ¿Por qué la gente buena se está muriendo? ¿Por qué cierta gente, pastores, ministros de Dios, ah, han sido sacudidos, sus familias? Y yo le preguntaba al Señor, dame la fe de los últimos tiempos, hace como cuando esta pandemia empezó. Cuando esta pandemia empezó, hubo un sacudimiento en mi vida, um, en mis dudas, en mi fe. Entonces, quiero compartir esto porque es cuando nosotros predicamos, no predicamos en el ámbito de que lo hacemos porque vimos a alguien o porque oímos a algo, sino lo hacemos de acuerdo a lo que estamos atravesando o lo que el Espíritu Santo nos da. Y yo creo que en este momento más que nunca todos necesitamos un poco de lo que es la fe en los últimos tiempos. De poder decir, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a creerle más a Dios, a buscar más a Dios, a estar más de acuerdo con el Espíritu Santo y echar fuera toda inmundicia. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender hoy es acerca de la fe. En Mateos 21:18, del 18 al 22, dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Pero el número 21 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudarías, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras, quítate y échate en el mar, será hecho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar acá. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú vas a utilizar mi boca, Señor bendito santo, para hablarle a aquel, Señor, que está caído, para hablarle a mis hermanos, Señor, para darles, mi Dios amado, esa temblanza en la fe, mi Dios amado, para que puedan estar firmes, mi Dios amado, para que puedan confiar más en ti, mi Dios amado, porque la fe viene por el oír, mi Dios amado, y el oír y el escuchar la palabra de Dios, mi Dios amado. Declaramos en este momento, Señor, que toda cadena es rota, que toda duda es rota. Toda duda, mi Dios amado, es rota en el nombre de Jesús, Señor. Todo aquello, mi Dios amado, que trae, mi Dios amado, una interferencia, Señor bendito santo, del enemigo a nuestra vida es quitado. Todo aquello, Señor bendito santo, toda carga es quitada de nosotros. Todo aquello, mi Dios amado, que no nos deja ver, mi Dios amado, así como, mi Dios amado, el siervo en aquel momento, y ese, mi Dios amado, que no podía ver, mi Dios amado, y aquel siervo dijo, Señor, yo oro para que tus ojos se abran, Señor. Yo oro por cada uno de aquellos que me están viendo a través de esta pantalla, Señor bendito santo, a través de esas pantallas, mi Dios amado, que se abran sus ojos, Señor bendito santo, que caiga toda duda, que caiga toda carga, Señor, en tus manos, Señor, en esa cruz del Calvario, mi Dios amado. Y que seas tú, mi Dios amado, trayendo paz, Señor, trayendo, mi Dios amado, más certeza, Señor bendito santo, y convicción en su fe, mi Dios amado, para que te puedan creer, Señor, para que puedan dar fruto, mi Dios amado, al 100 por 1, Señor. Te damos la gloria y la honra, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén, Señor, y amén. Aquí donde podemos ver en Mateos 21, del 18 al 22, es que Jesús viene y está buscando comida. Jesús está buscando algo de comer para ver, porque en ese momento él estaba hambriento, él necesitaba algo de comer.
Y si ustedes ven más adelante, Él le habla a sus discípulos, le dice, si tuvieras fe, en pocas palabras, si ustedes pudieran reflejar esa fe, pudieran dar ese fruto de fe, ustedes no van y no durar, no van a dudar. No solo haré esto en la higuera, sino que harán esto con todo aquello, harán esto con los montes y le quitarán y le echarán al mar. En pocas palabras, lo que Jesús estaba hablando era dos cosas. Está hablando de los frutos y está hablando de la fe. Y una de las cosas que debemos de saber hoy más que nunca, ¿cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son los frutos que estás dando? Porque no me puedes decir, yo soy un palo de naranja y estás dando manzanas. En pocas palabras, yo soy cristiano, pero estoy pecando. La fe es aquello que nos ayuda a que nuestros frutos sean dados y que sean vistos por aquellos, para que ellos crean en los frutos que Jehová depositó en ti, que tú estás dando. Porque cuando ustedes ven en aquel momento, cuando Jesús hablaba de los talentos, que a esto le dio uno, y a este dos, y a este cuatro, y estos reproducieron, pero el que tenía uno no reprodució, sino que lo escondió. Hoy más que nunca, tus frutos deben de producirse, tus talentos deben de producirse. O sea, en pocas palabras, hoy más que nunca, tu fe debe de producir lo que tú hablas. No solamente lo que tú hablas en la iglesia o hablabas en la iglesia cuando íbamos a la iglesia, sino solamente tu fe tiene que cambiar los puntos de vista de los otros. Y esto va a generar que tus frutos sean dados y ellos puedan tomar de ese fruto. Porque cuando Jesús estaba hablando de la higuera, Él está hablando de que Él andaba buscando frutos. La pregunta en este día es, si Jesús pasara por nuestra casa está dando frutos. Y esa es una de las cosas que muchos decimos, no, yo tengo fe. Amén, hermano. Estamos en victoria. Y cuando vino la pandemia, vino un gran sacudimiento para la iglesia también, que las iglesias tuvieron que cerrar. Nunca en la historia había pasado eso. ¿Por qué? Porque viene un avivamiento, pero Dios quiere alistarte primero con la fe. Dios quiere alistarte que des fruto. Porque un remanente no es aquel que solo se levanta, es un remanente aquel que persevera hasta el final. En pocas palabras, Dios está levantando una iglesia, pero primero está levantando tu fe. Porque la fe ha sido sacudida en muchos ámbitos. En tus finanzas, en tu comida, en tu provisión. Pero te traigo una buena noticia. Jesús rompe todos esos sistemas. Porque la Biblia no dice, y Jesús siguió hambriento. Eso quiere decir que Jesús fue a buscar más frutos y sí encontró. Pero la pregunta es, si Jesús pasa por tu casa, ¿encontrará esos mismos frutos? Porque una de las cosas que debemos de saber, y eso está en Lucas 18:8, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Otra versión dice, me gusta como dice, que dice, valga la redundancia, dice, hallará pues él frutos para comer. ¿Hallará Jesús frutos en tu vida cuando Él regrese? ¿O hallará duda, depresión? ¿Hallará ciertas cosas que a Él no le agradan, que tienes que dejar, caracteres? Porque Dios en esta pandemia transformó muchas cosas en mi vida. Por eso yo vengo a hablarte de la fe. Porque mi fe en algún momento cuando empezó la pandemia fue sacudida. Y cuando fue sacudida, los fundamentos fueron sacudidos también. Y cuando empezaron a hablar del sistema del COVID-19, yo me acuerdo que mis dudas empezaron en la cabeza. Y cuando yo tenía dolor de garganta, yo pensé y dije, yo ya estoy contaminado. Y me dieron unos ataques de pánico. Y en ese momento Jesús fui a la presencia de Él y me dijo, quítate todo aquello
que te hace dudar de mi palabra. Y fue muy interesante porque yo pensaba que porque estaba en la presencia de Dios, yo tenía esa paz que Él da. Pero la verdad, en mi corazón no había paz. Y tú no puedes ir a la presencia de Dios con esas dudas, con esas cargas. Por eso es que cuando alguien entraba en el aposento alto, en el tercer, dice la palabra que habían tres tipos. Había el santo lugar, el más santo lugar, pero el lugar donde podían habitar nada más aquellos que estaban bien con Dios, pero los que estaban en el santo lugar, los que entraban en el santo lugar, tenían que entrar con una cuerda alrededor para poderlo sacar, porque si alguien entraba ahí impuro, podía ser muerto. Yo no te estoy diciendo que te escondas de la presencia de Dios, no, 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 no. Yo te estoy diciendo que vayas a la presencia de Dios y que renueves tu fe, firme tu fe. ¿Cómo hago eso, hermano Octavio? ¿Cómo hago eso? Quitando ciertas cosas. Por ejemplo, quitando todo aquello que no te deja perseverar. Quitando todo carácter, quitando todo orgullo, toda intranquilidad, toda depresión, todas estas cosas, quitándola, yendo a la presencia y decirle a Dios, sabes, Señor, yo tengo esto y esto y esto y esto, pero ¿sabes qué? Yo te lo entrego. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto, o por estar escuchando voces, has dejado de dar fruto y en vez de fe, has tenido temor. Pocas palabras. Hermanos, tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si caminamos con fe, nosotros rompemos todo espacio, tiempo y materia. ¿Por qué? Lo vemos en la fe del centurión. Y cuando lo vemos en la fe del centurión, dice la palabra de Dios, que el centurión mandó un criado. En pocas palabras, el centurión era una persona que podía mandar ejércitos o ciertas personas de caracteres en aquel momento, y que si él decía vayan, ellos tenían que ir. Pero la fe del centurión movió todo espacio, tiempo y materia, porque él mandó al criado. Eso es un espacio. El tiempo que le tomaba a Jesús llegar de donde él estaba hasta el centurión era muchísimo. Y la materia. ¿Por qué? Porque en ese momento no habían carros. En ese momento no había nada. No había provisión. Aunque el centurión tenía mucho para proveer. Pero en ese momento Jesús hizo un milagro. ¿Por qué? Por la fe del centurión. En estos momentos tal vez has estado pasando por ciertas cosas que te han sacudido tu fe, que te han sacudido tu familia. Tal vez diste positivo al COVID. Tal vez alguien familiar dio positivo al COVID. Pero levántate en fe. Levántate en fe y rompe todo espacio, tiempo y materia. Ora, ayuna, persevera. ¿Por qué? Porque vemos en Hebreos 11:3 que por la fe, dice la palabra de Dios, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pocas palabras, la fe que en ese momento, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la fe que él tenía era abundantemente grande. Él creó de las tinieblas luz, y él creó los cielos y las tierras y el mar. Y todo lo que en él habitamos, él lo creó. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. En pocas palabras, tal vez Dios te dio una palabra profética, tal vez te hablaron proféticamente hablando, o tal vez tú dices, pero la palabra de Dios dice que plaga no tocará y diste positivo al COVID-19, o muchas cosas más. Pero te vengo a dar una buena noticia. Tu fe debe estar
parada y afirmada en Jesús. Pero di positivo al COVID-19, me pasó esto, pasa esto con mi familia, pasó esto con tal hermano, se murió tal hermano. Pero tu fe debe de estar fundamentada en Cristo. En pocas palabras, tu fe debe de estar fundamentada en Él. ¿Y cómo? Sabiendo que en algún momento tú tienes que decir, Señor, tal vez yo no veo que se me acaben estos 14 días del COVID-19, pero yo ya me vi atravesando por esta situación. O tal vez tienes algún problema familiar y di, tal vez en este momento no vea nada. Como en buen salvadoreño no vemos ni la ciguanaba. Pero empieza a creer. Empieza a creer, empieza a decir, Señor, ¿sabes qué? Yo ya vi a la persona, ya sean ustedes esposos o tengan una persona que quieren que cambie, yo ya vi a esa persona transformada por la fe. En pocas palabras, yo ya vi que fue hecho algo que no veo. Yo ya me vi que ya salí de la situación de esta pandemia. Yo ya me vi con trabajo, aunque estemos en esta pandemia. Yo ya me vi que el gobierno sigue ayudando a aquellos que lo necesitan. Yo ya me vi que Dios me va a proveer para ayudarle a otros que ellos lo necesitan. Cuando tú haces eso, cuando tú empiezas a aumentar tu fe, porque la fe no se aumenta por estar sentado en la casa viendo tele, viendo noticias que te hacen entrar en temor. No, la fe se aumenta por el oír la palabra de Dios. No me vengas a decir que tienes fe cuando estás oyendo más noticias del COVID-19 que de la palabra de Dios. Porque a eso le llamó Jesús hipócritas. En pocas palabras, nosotros debemos de quitarnos toda hipocresía de nuestro cuerpo, toda hipocresía de nuestra alma y de nuestra mente contra el reino de Dios. Y decirle al Señor que nos perdone por no confiar, por no tener fe, por estar escuchando otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el reino, porque la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de los cielos y lo demás será añadido. En pocas palabras, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, aumenta tu fe. ¿Cómo? Escuchando, escudriñando y velando en la palabra de Dios. No me vengas a decir, hermano Octavio, pero yo veo las noticias del COVID-19 o yo solamente hago cosas indebidas, pero vengo a la presencia de Dios y Dios ya me perdona. Amén, aleluya. No, 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 no. Nada de religiosidad. Si tú te equivocaste ayer, si tú pecaste ayer, yo no te voy a juzgar, pero sí te voy a decir, ve a la presencia de Dios y pídele perdón a Dios. Y luego empieza a buscarlo. Dios no te va a condenar. Dios no va a venir con una espada y te va a decir pecador. No, 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 no. Él te va a perdonar, pero quieres que lo busques más. Quieres que ya no sigas pecando. Quieres que ya no sigas cometiendo esos pecados o esas cosas malas que solo tú y Dios saben y que hacen que se corte o que dejes de creer. Porque muchas veces cuando yo me acuerdo que le dije a alguien empezando esta pandemia, deja de escuchar tanta basura que ponen en la tele y empieza a escuchar la voz de Dios. Y te lo estoy diciendo a ti mismo, deja de escuchar tantas cosas que salen en la tele y vete a la presencia de Dios. Búscalo a Él. Y si alguien necesita de tu ayuda, ve y ayúdalo. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca tu fe debe estar fundamentada en Dios. Había ese testimonio que una persona estaba en un hospital aquí en Houston y que esta persona tenía el COVID-19 pero tenía cáncer. Y esa persona me habló. Este es un testimonio grandioso que va a estar, un día lo voy a compartir.
con esa persona. Esa persona me habló y me dijo, yo estoy mal y pueda que pueda morir, valga la redundancia. Y yo le dije, pero ven aquí, ¿tú tienes fe? Sí, yo tengo fe, pero he dudado. Yo le digo, no, 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 no. Vamos a la presencia de Dios y oramos. Esa persona, le pedimos perdón a Dios, fuimos a la presencia de Dios, estuvimos adorando por 50 minutos. Y cuando esa persona se fue del teléfono, yo sabía que Dios ya la había sanado. Y ella sabía y me dijo, yo creo y confío que Dios ya me sanó. Ella salió del hospital sin cáncer, pero con COVID. Eso no significa que Dios no dejó de obrar. Dios quitó el cáncer, que era un cáncer dañino, y ahora solo se quedó con algo. Pero Dios puede sanar las dos cosas, sí. Amén, yo lo creo. Pero si la voluntad de Dios es esa, amén también. Y esta persona luego, a los 5 días, ya se le había quitado el COVID-19. Este es para la gloria de Él. En pocas palabras, lo que te estoy diciendo es que cuando tú empiezas a oír términos, tú empiezas a oír condiciones, tú empiezas a oír cosas que no deberías de oír, pero que estás oyendo o que estás viendo, tu fe se va a tambalear. Porque si tú no escuchas la palabra de Dios, tu fe va a ser sacudida más. En pocas palabras, amados hermanos, tu fe en este momento debe de estar fundamentada al oír la palabra de Dios. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está eso? Dice que por fe andamos y no por vista. En pocas palabras, cuando usted vea un papel diciendo tiene COVID-19, usted no puede decir, oh, bueno, tengo COVID-19, ya está, ya me dio. No, 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 no. Usted va a la presencia de Dios y dice, Padre eterno de los cielos, yo he creído en ti. Tal vez en ese momento ellos me dieron una condición, pero tu condición tú me la diste en la cruz y dijiste que todos fuimos sanados por tus llagas. Así que yo ya me vi. Yo no creo porque andamos, por nada más por vista. Yo creo porque ya lo vi en la cruz del Calvario y ahora yo lo pongo. Yo ya salí de esta situación. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice, la fe es por oír noticias y dejar de oír la palabra de Dios. Dice, la fe es por el oír, Romanos 10:17, y el oír por la palabra de Dios. En pocas palabras, valga la redundancia, debemos de dejar de ver tanta cosa que sucede en el mundo y enfocarnos en Jesús. Porque ¿de dónde viene nuestro socorro? De Jehová. En pocas palabras, debemos de enfocarnos en Él. Es tiempo que nos enfoquemos en Jehová. Es tiempo que te enfoques en Jehová. Tú que me estás escuchando, tal vez algo pasó ayer, tal vez estás llorando por lo que pasó ayer, tal vez tu fe ha sido sacudida y tienes dudas, pero hoy es un buen momento para empezar fundamentado. Y esa es la noticia que te vengo a dar hoy. Hoy es un buen momento para empezar a fundamentarte en Cristo y empezar a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no le creo a las estadísticas que están dando, yo te creo a ti. Claro que está pasando, claro, está pasando, pero tu palabra dice, Señor, y tú empiezas. Cuando tú empiezas a desatar esa palabra, esa fe va a ser producida y tus frutos van a ser producidos también. Dice la palabra de Dios en Lucas 18:8, volviendo a Lucas 18:8. Porque, y otra cosa en ese punto del oír, es que cuando, por ejemplo, si usted ve una palabra, ¿cómo se le dice? Una película de miedo y usted le quita el volumen. Cuando usted le quita el volumen a esa película de miedo, o por ejemplo, una vez una persona, no sé quién era, me mandó un mensaje y yo tenía, usualmente yo siempre pongo cuando estoy por ejemplo, en un lugar que estoy con la familia, yo siempre
dejo mi teléfono en silencio. Así, si alguien me llama, yo no le pongo interés o algo porque estoy con la familia. Estoy agradecido por ese tiempo. Entonces, ese momento, yo tenía todo el volumen del teléfono y cuando yo vi la imagen, era una imagen de una gran culebra. Y yo dije, ve, no me dio miedo. Pero cuando usted ve esa imagen y ve el sonido, o sea, el oír, te hace que tengas miedo. En pocas palabras, cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú escuchas un buen consejo, no un mal consejo, no noticias, no lo que estás haciendo, no lo que estás viendo, sino que escucha la palabra de Dios, personas, cuando tenga, por ejemplo, si tienen esos ataques, tú vas y dices, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a tu presencia. Yo voy a la presencia de Dios. Y cuando tú vas a esa presencia, esa palabra de Dios va a empezar a producir algo. Va a empezar a producir algo. En pocas palabras, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, esa palabra de Dios empieza a producir fe. Y cuando esa palabra de Dios empieza a producir fe, tú empiezas a producir frutos. No sé a quién le estoy hablando, pero tú tienes que producir frutos. Pero es que he estado en la presencia de Dios. Sí, pero te estás embarazando, no estás compartiendo. Hoy en esta pandemia, ¿cuánto les ha hablado de Dios? En esta pandemia, ¿cuántos ha producido que ellos cambien? Oh, es que mi familia nunca va a cambiar. Mentira. Tú sé el cambio. Porque cuando tú seas el cambio, ese fruto va a producir en ellos fe. Porque ellos no pueden venir y tu árbol no tenga fruto. Van a decir, este no tiene fruto y es cristiano. En pocas palabras, hoy más que nunca, por ejemplo, una de mis amistades, lastimosamente, hace como una semana partió al Señor. Y yo dije, Señor, gloria a Dios porque está contigo. Y me gozo, me río. Su familia produció en mí esos frutos de gozarme en vez de tristeza, porque su familia estaba alegre. Y ahora aquel que estaba mal, yo le di esos frutos y esa persona estaba con fe que él ya estaba en la presencia de Dios. Lo que te estoy diciendo ahora es que en esta guerra espiritual, porque la palabra dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de Dios ha sufrido violencia. Y el enemigo viene a matar, hurtar y destruir. A matar tu fe, a destruir tu familia, a destruir tus finanzas. Pero si tienes los ojos en Dios y buscas el reino de Dios primero, todas estas cosas van a ser añadidas. Y para terminar, 1 Timoteo 6. Pablo le está hablando a Timoteo, y eso es lo que te vengo a hablar a ti también. Te vengo a hablar de la fe. Te vengo a hablar de que busques en Él. Te vengo a hablar de que lo veas más a Él. Pero dice la palabra de Dios que nadie puede verlo. Sí, que lo busques. Que vayas a la presencia. Así como Moisés iba a la presencia de Él, sabiendo que lo iba a tener frente a frente. Aunque no lo veía. Pero Él era fuego consumidor. Deja que Dios consuma todo aquello que has traído. Tal vez en este momento sientes un pesar. Hay muchos que yo estoy viendo ahorita y puedo sentirlo en mi espíritu. Hay muchos que tienen una gran mochila. Una mochila que han traído cargada. Porque dice la palabra de Dios que Jesús pone carga, pero la carga de Él es ligera. En pocas palabras, el talento de Él, el propósito de Él en tu vida no va a ser una carga. Va a ser algo donde tú puedas llevar con felicidad. En pocas palabras, lo que te estoy diciendo es que te levantes, que te quites, que te sacudas y que vayas a la presencia de Dios. Y que te llenes de fe. Y que oigas la palabra de Dios. Porque oigan bien lo que dice aquí. En Romanos 10:17, volviendo. Así que la fe es por el oír y el oír por la ¿qué?
palabra de Dios, por la palabra de Dios. Pocas palabras, apaga esa tele. No te estoy diciendo que te desconectes. Apaga esa tele de noticias malas, que las noticias solo son malas hoy, solo son del COVID-19, solo son de estadísticas. Apaga eso y vete a la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, pon adoración, adora, alaba. Y eso, cuando tú vengas a oír esas estadísticas, tú vas a decir, esas estadísticas en el reino de Dios ya fueron canceladas. Y tu fe va a empezar a producir fruto, porque los cristianos hoy más que nunca deben dar vida en vez de muerte. En pocas palabras, cuando venga ese diagnóstico, yo ya salí de ese diagnóstico. Yo ya atravesé por ese diagnóstico. Hoy más que nunca debemos de producir frutos a través de la fe. La pregunta es, ¿estás produciendo frutos? Porque te voy a decir algo, el remanente, Dios está levantando remanentes, pero el remanente que no da fruto, ¿qué va a hacer? Dios no lo va a secar, Él mismo se va a secar. Tú eres un remanente y Dios te quiere usar. Un remanente no puede estar nada más acostado, llorando, con depresión. Debes de levantarte, sacudirte y ir a la presencia de Dios. Los remanentes que Dios va a levantar en los últimos tiempos y la promesa de Joel 2:28, que todos van a dar visiones. Los remanentes van a empezar a dar visiones, pero los remanentes no pueden dar visiones sin fe, porque entonces ese es algo que no produce fruto, o tal vez produce fruto, pero sin fe, sin fundamentos. Hoy más que nunca, tú debes de producir vida en vez de muerte. Tú debes de producir vida en esta tierra, hoy más que nunca. Orar por los hospitales y decir, Señor, yo declaro vida, en vez de estar viendo estadísticas. Porque los cristianos hemos sido sacudidos, pero también nuestra boca ha sido sacudida a querer nada más dar muerte. Cuando hablamos de estadística, oímos una estadística y decimos, tengo cáncer. Y cuando eso pasa, tú dices, wow, ya morí. Habla vida en ese momento a tu cuerpo. Si saliste positivo de COVID, que primero Dios no va a ser así, cancelamos todo diagnóstico positivo. Pero si estás positivo de COVID, habla vida a tu vida y a tu familia. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a orar. Todo diagnóstico que sea, cáncer, tumor, todo diagnóstico que te hayan dado. Porque uno de mis testimonios es que a mi mamá le dieron un diagnóstico de la sinusitis y que yo tenía que ser operado en 30 días y no se me iba a hinchar mi cabeza. No me hice ni la operación ni la cabeza se me hinchó. Tal vez la cabeza espiritual del reino de Dios sí, pero no hubo nada de muerte. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba hablando vida, mi mamá estaba hablando vida. Aún inconscientemente mi papá estaba hablando vida cuando no era cristiano, diciendo de que yo no necesitaba operación. Cuando tú das esa fe, eso produce fruto y esos frutos se ven en la tierra. En pocas palabras, tú, querido hermano, es tiempo que te levantes. Es tiempo que tú produzcas frutos. Es tiempo que tú produzcas frutos. No hay otra cosa que tú vayas a producir. Eres un palo de mango y vayas a producir limón. No puede haber eso en el reino de los cielos. O eres tibio, o qué dice la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Tienes que pararte. Tienes que reafirmarte con Dios. Hay alguien que ha estado sufriendo depresión. Alguien que me está viendo. O has sufrido soledad. No te preocupes. Levántate en fe. Y vas a ver cómo Dios va a renovar tu vida. Lo último, ¿qué es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo?
pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de ¿qué? De muchos testigos. Y cuando él dice muchos testigos es en el reino de Dios, en la iglesia. Hoy es tiempo de hacer lo mismo. No sé si me estás oyendo. Hoy es tiempo de pelear la buena batalla de la fe en los últimos tiempos. Porque el remanente no va a ser aquel que está en la casa, nada más viendo televisión. El remanente va a ser alguien que está orando, ayunando, produciendo, agarrando del reino de Dios, buscando el reino de Dios y luego dando fruto. Yo sé que le estoy hablando a alguien, o tal vez a muchos. Por eso vine. Por eso Dios abrió esta puerta de oportunidad. Para decirte que es tiempo que produzcas los frutos para que cuando Jesús regrese, como dice Lucas 18, hallará pues Jesús fe para cuando Él regrese y vaya a tu casa, Él diga, yo aquí me quedo, yo aquí vengo, estos frutos están grandes. Y esa es una de las cosas. Vamos a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, ahí donde estás. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque tú has sido verdadero, Señor amado mío, por traernos esta palabra, estos refrescos, esta comida. Adereza mesa delante, Señor, de aquellos donde el enemigo se ha levantado, Señor. Yo oro, Señor, por toda depresión, por toda soledad. Que todo aquello, Padre, que el enemigo ha estado obrando, que ha estado haciendo en la vida de mis hermanos, sea quitado y roto, Señor, en el nombre de Jesús. Que todo aquello, Señor, que ha estado, Señor, quitando, que produzcan frutos, sea quitado. Todo temor, toda depresión, todo miedo, todo ataque del enemigo, Señor. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que los frutos son producidos, Señor. Que ellos dan frutos, Señor, al 100%. Que sus frutos, Señor, van a ser producidos. Que esos frutos, Señor bendito santo, va a hacer que esa fe, Señor, pueda mover montañas, pueda mover, Señor, enfermedades. Esa misma fe, Señor, que el centurión tuvo, mi Dios amado, en ese momento, pueda, mi Dios amado, manifestarse en nosotros y muchos más. Así como la fe de Abraham, que sea nuestra fe en estos últimos tiempos. Porque tu remanente necesita una fe, Señor, en estos últimos tiempos. Y yo oro, Señor bendito santo, para que el remanente sea levantado en ellos, para que el remanente sea activado, mi Dios amado. Yo oro, mi Dios amado, que todo miedo, todo temor, toda soledad, todo aquel, mi Dios amado, tristeza, he quitado de su casa, he quitado de su familia, todo aquello, Señor, que ha venido a su familia, es quitado en el nombre de Jesús, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, toda aquella cadena, mi Dios amado, es quitada en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Toda aquella carga, Señor, es dada a ti, mi Dios amado. Yo declaro, Señor, sobre ellos vida, Señor, y vida en abundancia. Yo declaro, mi Dios amado, sobre aquellas familias que han sido tocadas por el COVID-19, que son sanas, que son, mi Dios amado, negativos, Señor, mi Dios amado, su diagnóstico. Yo declaro que hay una protección de la sangre del Cordero. Yo declaro, Señor, que todo aquello, Señor bendito santo, declaramos, Señor, sanidad sobre la tierra del Salvador, sobre la tierra de Usulután, sobre la tierra de San Salvador, sobre toda la área, Señor, del Salvador, sobre Centroamérica, mi Dios amado, sobre todas las naciones del mundo. Declaro, Señor bendito santo, por la fe, que se seca, Señor, el COVID-19, mi Dios amado, que se seca, mi Dios amado, y se mueve de las vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Mi Dios amado, todo aquello, mi Dios amado, todo diagnóstico de cáncer en una familia, todo diagnóstico, mi Dios amado, ya sea, mi Dios amado, de tumor, de enfermedades, Señor, es cancelado por el dedo de Dios, mi Dios amado, y en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que así, Señor, como
Mi Dios amado, Pedro caminó en las aguas. Haznos caminar, mi Dios amado, pero que nos enfoquemos en ti para cuando venga el viento, cuando vengan las tempestades, nos fijemos en ti, Señor. Podamos, Señor, permanecer, mi Dios amado, mi Dios amado, parados en tu presencia, parados, Señor, en tu fe, reafirmado en tu fe, mi Dios amado. Mi Dios amado, yo hablo a esas vidas, Señor bendito santo, que tu luz resplandezca en ellos y que haga resplandeciente tu luz sobre ellos. Que mi Dios amado, todo aquello, Señora, que ha sido hablado su vida, sea mi Dios amado puesto, mi Dios amado, puesto mi Dios amado en fe, Señor. Que seas tú, Señor, que todo aquello, Señor bendito santo, sea mi Dios amado transformado. Que sus vidas sean transformadas, mi Dios amado, que su cerebro sea transformado, que mi Dios amado, su mentalidad, Señor, sea transformada, que puedan hablar vida, Señor, y vida en abundancia. Yo declaro por la fe, mi Dios amado, que sus vidas son de bendiciones, que sus vidas producen frutos, Señor, con fe, mi Dios amado, y que ellos se paran, Señor bendito santo, y ponen la mano en el arado, Señor, y ya no van a dar vuelta atrás, mi Dios amado. Si tú me estás escuchando, quiero que hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, Señor, yo vengo delante de tu presencia. Que seas tú, Señor, perdonándome si no había tenido, Señor, la fe necesaria. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por no creerte, por estar escuchando cosas que no debí de escuchar, o estar haciendo cosas que no debí de hacer. Perdóname, Padre, porque tal vez he apartado mis ojos de ti, Padre. Perdóname, Padre, porque tal vez, Señor, he estado haciendo cosas que son indebidas, Señor, delante de tu presencia. Ahí donde estás, solo levanta tus manos y repite conmigo: Padre, yo ahora mismo, Señor, ahora mismo yo me sacudo en el nombre de Jesús y quito toda mochila, quito toda carga que no es tu carga, quito todo aquello, Señor, todo pesar, y la llevo a la cruz. Y así como le dijiste a aquellos, tomen su cruz y síganme, yo tomo mi cruz, te sigo, Señor. Pero dilo más alto, con convicción: yo tomo mi cruz y te sigo, Señor. Y me paro, Señor, delante de tu presencia, en tus fundamentos, para creerte a ti, Señor. Y toda puerta de temor, de miedo, es quitada, es cerrada. Y declaro, Señor, en el nombre de Jesús, miedo te vas, depresión te vas, soledad te vas, enfermedades se van. En el nombre de Jesús, yo lo declaro, lo reafirmo, en el nombre de Jesús. Amén. Y queridos hermanos, que Dios los bendiga. Ha sido una bendición estar con ustedes. Y espero que esta palabra haya sido de bendición. Espero que Dios los bendiga. Dios se multiplique en ustedes. Que sus talentos sean multiplicados. Sus dones sean multiplicados. Y que ustedes puedan hacer seguidores de Cristo y hacer discípulos. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro bendición de lo alto. Y te bendigo con amor santo. Te mando un abrazo desde Dallas, Texas. Y te bendigo en el nombre de Jesús. Los quiero mucho, mis amados hermanos. Y sepan algo. Crea la presencia de Dios. Y que Dios te bendiga.